Le di empleo a mi cuñado cuando nadie más quería ayudarlo. Y 3 meses después, me acusaron de fraude. Porque él firmó todo. Pero con mi nombre. Me llamo Christian. Tengo 33 años. Y hasta hace poco pensaba que la peor traición que uno podía vivir venía de una pareja infiel. Pero estaba equivocado. A veces, la puñalada más certera no viene del amor, sino de la familia. Todo empezó el día que mi cuñado, esposo de mi hermana mayor, Valeria, me llamó con voz temblorosa para pedirme trabajo. Se llama Marcos. Siempre había tenido problemas para mantener un empleo estable. Era de esos tipos simpáticos, hábiles con las palabras, pero cero confiables con los hechos. Cambiaba de empresa cada 6 meses. Según él, siempre por desacuerdos con la gerencia. Según todos los demás, porque no era responsable. Yo tenía una empresa pequeña de importaciones. Nada lujoso, pero me la había sudado desde los 25 años. Empecé con una oficina compartida y cajas en el pasillo. Para entonces, ya tenía 2 empleados fijos, clientes estables, y una reputación que me había costado años construir. Cuando Marcos me llamó, mi primera reacción fue decir que no, pero mi hermana me pidió que lo pensara. Me dijo que estaban mal económicamente, que los niños necesitaban estabilidad, que él estaba tratando de cambiar. Y caí, como siempre. Le ofrecí un puesto administrativo, con tareas simples, revisión de facturas, coordinación de entregas, llamadas básicas. Nada que pusiera en riesgo nada importante. Le expliqué todo con claridad. Le dije que necesitaba puntualidad, responsabilidad y cero improvisaciones. Te lo agradezco de verdad, Chris. No te voy a fallar, me dijo, dándome la mano con esa sonrisa de tipo encantador que siempre había usado para salirse con la suya. Las primeras semanas no fueron tan malas. Llegaba temprano, vestía formal. Incluso se quedaba horas extras sin que se lo pidiera. Hasta pensé, quizás está madurando, quizás esta vez sí va en serio. Yo suelo desconfiar por naturaleza, pero con él bajé la guardia. Era familia. Y cuando uno ve que la familia hace un esfuerzo, quiere creer que será diferente. Lo llevé a reuniones, le presenté clientes, le enseñé a usar nuestro sistema contable. Incluso empecé a delegarle tareas pequeñas con contratos y entregas. No firmaba nada, claro, para eso estaba yo. Pero sí organizaba documentos, hacía seguimientos. Y ahí fue donde empezó todo. Un día, en una reunión rápida con el contador, noté que una factura tenía mi firma. Pero yo no la recordaba. Revisé el archivo, y efectivamente, ahí estaba. Mi firma. Mi nombre. Pero con un trazo que no me convencía del todo. Quizás la firmaste apurado, dijo mi asistente. Quise pensar lo mismo. Seguí con el día. Me convencí de que habría sido un descuido. Pero a la semana siguiente, otra factura. Mismo caso. Y esta vez, era un monto alto. Me senté frente al archivo digital. Revisé una por una todas las facturas emitidas en las últimas semanas. Y encontré 4 más. Todas con mi firma. Todas con el mismo trazo extraño. ¿Tú firmaste esto? Le pregunté a Marcos al día siguiente, mostrándole una de ellas. ¿Qué? No. ¿Cómo crees? Me respondió de inmediato. ¿Por qué haría algo así? Me miró ofendido, como si la idea fuera absurda. Pero esa reacción exagerada solo me hizo sospechar más. Le pedí que no volviera a manejar documentos importantes sin mi supervisión directa. No lo acusé, no hice escándalo, solo puse límites. Y eso fue mi error. Esa misma semana, nos visitó uno de nuestros proveedores más antiguos. Yo había pactado una compra por $15,000. Nada fuera de lo común. Pero el proveedor llegó molesto. Christian, no entiendo. Acordamos un pago único, y ahora tu gente me está diciendo que hay 3 cuotas firmadas. Mira. Me mostró una hoja impresa con mi firma. Y otra vez, no era mi trazo. Sentí un escalofrío. Esa sensación de que algo grave se está moviendo bajo tus pies, y todavía no sabes cuánto te va a tragar. Revisé mis cuentas, mis archivos, y entonces lo confirmé. Alguien había estado usando mi nombre, mi firma, mi sello, para pactar condiciones diferentes con clientes y proveedores. ¿Quién más tenía acceso? Solo una persona. Llamé a Marcos a mi oficina. Esta vez no había lugar para ambigüedades. ¿Firmaste documentos en mi nombre? Le pregunté sin rodeos. ¿De qué hablas? Claro que no. Entonces, ¿cómo explicas esto? Puse sobre la mesa una hoja con su letra al lado de la mía, falsa. Era idéntica. Tenía el mismo error ortográfico en la dirección que él había escrito antes en un borrador. Se quedó callado. No lo negó.
No lo admitió. Solo bajó la mirada y murmuró. Fue para cerrar rápido un trato. Pensé que te iba a gustar. No quería molestarte con cosas pequeñas. Lo eché. Sin gritos. Sin golpes. Solo le dije que se largara. Mi hermana me llamó 2 horas después, llorando. Que lo había hecho por ayudar. Que no sabía. Que cómo podía ser tan cruel con alguien que solo trataba de apoyar. Pero lo peor todavía estaba por venir. Al día siguiente, recibí una notificación judicial. Un proveedor, uno nuevo con el que Marcos había tratado directamente, me estaba denunciando por incumplimiento de contrato. Según los papeles, yo había pactado entregas que jamás autoricé. Y sí, las firmas estaban ahí. Mi nombre. Mi sello. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. El documento que sostenía en las manos me acusaba formalmente. Y no solo era una denuncia por incumplimiento, me estaban exigiendo una indemnización por daños y perjuicios que superaba los $25,000. El proveedor aseguraba que yo había firmado un contrato con fechas, entregas, condiciones y hasta cláusulas de penalización si no cumplía. Todo falso. Pero el papel estaba ahí, con mi firma, con mi sello, con un número de RUC real. Todo parecía legal, todo parecía mío. Y claro, ¿cómo iba a demostrar que no lo era si yo mismo había dejado entrar al lobo al gallinero? Llamé al abogado de la empresa. Vino en la tarde, revisó los documentos, hizo silencio por varios minutos. Luego dijo: Esto es grave, Cristian. La falsificación es evidente para ti, pero no tan clara ante la ley. Tendremos que probar que alguien más firmó. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Mi cuñado, le respondí, sin vacilar. Tenía acceso a los papeles. Lo eché la semana pasada por algo similar, pero no pensé que llegaría a esto. El abogado me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Vamos a necesitar pruebas, cámaras, correos, testigos, lo que sea. Y rápido. Esa noche no dormí. Me senté en el escritorio con todas las carpetas. Saqué una a una las copias físicas. Comparé firmas, notas, correos electrónicos. Encontré una cadena de mensajes entre Marcos y el proveedor en cuestión. El correo de él, con su nombre, donde decía: adjunto el contrato con las condiciones firmadas por el director. Eso era clave. Pero no era suficiente. Al día siguiente, fui a la oficina. Hablé con Sofía, mi asistente, que llevaba casi 4 años conmigo. Le conté todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cristian, yo lo vi firmar cosas a escondidas. ¿Por qué no dijiste nada? No quería meterme. Pensé que tú sabías. Y él me hizo sentir que estaba autorizado. Ella accedió a firmar una declaración. El abogado dijo que eso ayudaba. Pero aún así, la situación era crítica. Si el proveedor no desistía, la denuncia avanzaría. Y con documentos que, legalmente, parecían válidos, yo era responsable. En medio de todo esto, mi hermana volvió a llamar. ¿Qué estás haciendo, Cristian? ¿Ahora quieres meter preso al padre de mis hijos? Él me metió en esto. Yo no hice nada. Él me explicó todo. Dijo que tú sabías, que fue una confusión. Me falsificó la firma. Eso no es una confusión. Silencio. Luego, el llanto. Él está arrepentido. Quiere arreglarlo. Está dispuesto a disculparse. Pero si haces esto, nos vas a arruinar la vida a todos. Y ahí estaba. La clásica culpa familiar. La soga que te echan al cuello con una sonrisa, pidiéndote que seas comprensivo. Valeria, no fui yo quien arruinó nada. Fue él. Y si tú no puedes ver eso, entonces no me llames más. Colgué. Me temblaban las manos. Ese mismo día, mi abogado envió una notificación al proveedor. Estábamos dispuestos a resolver, pero íbamos a presentar pruebas de falsificación. También solicitamos que Marcos fuera citado como testigo. Y ahí empezó la segunda traición. Marcos se presentó, y lo negó todo. Dijo que jamás firmó nada, que solo se limitaba a organizar documentos, que el contrato había llegado así, ya listo, que él ni siquiera sabía de qué se trataba. Mi abogado me miró con incredulidad. Está mintiendo en tu cara. Y sí, lo hacía sin pestañear, como si no supiera que le había dado trabajo, como si no hubiera jugado con mi nombre, mi reputación, mi empresa. A los días, el proveedor retiró la denuncia, quizás por miedo a que se descubriera la verdad, o quizás porque ya había cobrado algo con el contrato falso y no quería problemas. Pero eso no resolvía nada, porque la herida ya estaba hecha. La confianza con los clientes se resintió. Hubo quienes cancelaron pedidos por precaución. Las cuentas bancarias de la empresa fueron congeladas por una auditoría temporal. Y yo,
Quedé con la mancha. Una semana después, me crucé con mi madre en casa de mi tía. ¿Cómo pudiste denunciarlo?, me dijo con un tono que nunca le había escuchado. ¿Cómo pude qué? Marcos cometió un error, pero es familia. Y tú fuiste al abogado, lo humillaste. Me arruinó. No exageres, Cristian. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Había caído en la trampa perfecta. Porque no solo me traicionó él. Me traicionaron todos los que eligieron justificarlo. Todos los que prefirieron el silencio al conflicto. Todos los que me pedían que entendiera, mientras yo me hundía. Y lo peor es que eso fue solo el principio. Lo que vino después fue un desfile de decepciones. Pensé que el escándalo amainaría con el tiempo, que con el proveedor retirando la denuncia y con mis pruebas, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. La empresa quedó marcada. Algunos clientes fieles dejaron de responder. Otros me pedían un tiempo para reevaluar. El rumor se había esparcido, que estaba envuelto en un lío legal, que había falsificado contratos, que había sido denunciado por proveedores. Nadie decía mi versión. Nadie decía que fue mi cuñado. Nadie decía que yo era la víctima. Y claro, ¿quién iba a creer que un dueño de empresa no sabe lo que se firma bajo su nombre? Las auditorías se extendieron. La SUNAT pidió revisar los últimos 24 meses de actividad. Los bancos limitaron el crédito de la empresa. Y yo tuve que despedir a 2 trabajadores. Gente que llevaba años conmigo. Gente que no tenía nada que ver, pero a la que ya no podía pagar. Fue devastador. Pero eso no fue lo peor. Un viernes, casi 2 meses después de todo, recibí una notificación de la fiscalía. Mi nombre aparecía como investigado en un nuevo caso. Esta vez, por lavado de activos. No entendía nada. Llamé a mi abogado. Esto tiene que ser un error. Yo no he lavado nada. Él pidió los documentos, y lo que leyó me heló la sangre. Durante los meses en que Marcos estuvo trabajando en mi empresa, se habían hecho transferencias desde la cuenta comercial a cuentas personales en el extranjero. Algunas de esas cuentas estaban a nombre de terceros, pero una, en particular, figuraba a nombre de Cristian Díaz. ¿Quién es este Cristian?, me preguntó el abogado. No tengo idea. No soy yo. Mi nombre lleva H intercalada. Es Cristian con H. Y ahí lo entendimos. Mi cuñado había usado un nombre parecido. Abrió una cuenta paralela, redirigió pagos, usó mi sello, mi firma, y modificó los registros digitales para encubrirlo todo. Y ahora, el sistema me investigaba a mí, porque desde fuera, todo parecía cuadrar. Me estaban armando un caso de lavado, con mis propios papeles, y el autor estaba en su casa, tranquilo, rodeado de una familia que lo defendía. Esa noche, me encerré en el cuarto de archivos. Revisé, carpeta por carpeta, cada transacción, cada recibo, cada copia que se había emitido bajo su supervisión. No podía creerlo. Había una factura emitida a una empresa fantasma. Firma mía, sello mío. Pero productos que nunca salieron. Clientes que no existían. Una red perfecta para blanquear dinero, construida con documentos robados. Y yo había sido el perfecto idiota útil. Llamé a mi hermana. No porque creyera que iba a ayudarme, sino porque necesitaba oírlo de su boca. ¿Tú sabías algo de esto? ¿De qué hablas? Del dinero, de las cuentas, de las transferencias con mi nombre. Cristian, te estás volviendo paranoico. Ya déjalo ir. ¿Cómo que lo deje ir? Me están acusando de lavado de dinero por culpa de tu esposo. Silencio. Valeria, te lo voy a decir claro. Si tú sabías, si fuiste parte de esto, no te lo voy a perdonar nunca. Yo no sabía nada, dijo en un susurro. Pero él me dijo que ibas a intentar culparlo, que ibas a decir que te robó, que lo ibas a dejar en la calle. Me pidió que no creyera nada. ¿Y tú? ¿Le creíste? Lloró. Y colgó. Ya no quedaban aliados, ni siquiera mi familia. Me sentí solo, desprotegido, desnudo frente a un sistema que solo veía papeles, y no historias. Mi abogado pidió medidas de protección. Explicó el caso. Mostró documentos. El fiscal accedió a revisar pruebas. Pero el proceso era lento. Mientras tanto, mi nombre aparecía en listas de investigación. No podía acceder a ciertos contratos. Mis cuentas personales fueron congeladas. Y lo más doloroso, algunos amigos empezaron a alejarse, como si tuviera una peste, como si todo lo que construí se hubiera desmoronado en 90 días. Todo por confiar en un cuñado que no valía ni el café que le serví la primera vez que vino a pedirme trabajo.
y por tener una familia que prefirió llamarme exagerado, antes que enfrentar la verdad. Fue entonces que tomé una decisión. No iba a dejar que esto me destruyera. Si el sistema legal era lento, si el rumor era más rápido que la justicia, yo iba a responder, no con palabras, sino con pruebas, con claridad, con verdad, y con algo más poderoso que todo eso, paciencia. Porque iba a desenmascararlo, iba a demostrar todo, y cuando lo hiciera, ni su nombre ni su reputación volverían a ser los mismos. Lo había perdido todo, menos mi dignidad. Y eso era más que suficiente para empezar. Tomé el primer café a las 7 de la mañana, con las manos aún temblorosas. El segundo, a las 9, mientras imprimía los estados de cuenta de la empresa. El tercero, ni siquiera lo terminé. Se me cayó encima cuando descubrí la primera pista sólida. Una factura de venta con firma falsificada, pero con una incoherencia de formato. Un pequeño detalle. La fecha estaba escrita en un estilo diferente al habitual. El archivo había sido manipulado. Llamé a Julio, mi antiguo jefe de sistemas. Se había jubilado el año pasado, pero era un genio para detectar alteraciones digitales. ¿Puedes revisarme esto?, le pedí. Eres la única persona en quien confío ahora. Tardó un día y medio, y cuando me llamó, su voz sonaba tensa. Te lo armaron. Hay al menos 9 documentos que fueron editados desde una dirección IP que no corresponde a la empresa. Y en el historial aparece un usuario invitado, vinculado al correo de tu cuñado. Era la prueba que necesitaba. Presentamos la información a la fiscalía. La carpeta del caso comenzó a moverse con más fuerza. Llamaron a Marcos a declarar. Mi cuñado, en su papel de víctima, negó todo. Dijo que yo estaba fabricando pruebas porque me caía mal. Pero esta vez, no bastaba con sus palabras. Ahora, teníamos evidencia digital, cruces bancarios y correos donde él mismo se enviaba copias de documentos a su cuenta personal. Y aún así, el proceso se alargaba. Cada semana era un tormento. Cada reunión con mi abogado era una mezcla de alivio y frustración. Las cosas avanzaban, pero lentamente. La empresa, mientras tanto, sobrevivía con lo justo. Había días en los que pensé en cerrarla, en dejar todo y empezar de cero. Pero entonces recordaba por qué la había fundado. Por mi padre. Por todo lo que nos costó. Por los años de ahorro, de sacrificios, de trabajar desde un pequeño taller en el garaje. No iba a dejar que alguien como Marcos arruinara eso. Una noche, mi hermana me escribió. Era un mensaje corto. Decía, lo descubrí. Tenías razón en todo. Perdón. No supe qué responder. Me quedé mirando el celular un buen rato, hasta que el sueño me venció. Al día siguiente, ella me llamó. Su voz temblaba. Cristian, lo vi con mis propios ojos. Tiene otra cuenta, otro teléfono, otra vida. Usa documentos falsos. Hay gente que lo llama ingeniero, gerente, consultor. Es como si tuviera muchas versiones de sí mismo. Y todas son mentira. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque me cansé. Porque se burló de mí también. Porque me usó para llegar a ti. ¿Y qué vas a hacer? Lo dejé. Y quiero ayudarte. Confieso que dudé. Pero acepté. Valeria me dio acceso a los correos personales de Marcos, a capturas de pantalla, a audios. Me entregó hasta una libreta donde él anotaba los movimientos de dinero de la cuenta paralela. Con todo eso, volvimos a la fiscalía. La denuncia se transformó en acusación formal. Y por primera vez, Marcos no tuvo cómo escapar. Se dictó una orden de impedimento de salida del país. Le bloquearon sus cuentas. La fiscal pidió 9 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de firma. Y cuando salió la noticia en los medios, los que antes me dieron la espalda, empezaron a llamar. Clientes que me habían cancelado, proveedores que dudaron de mí, viejos conocidos que ahora decían, siempre supimos que eras honesto, pero no olvidé. No olvidé cómo me dejaron solo, cómo me miraban con desconfianza, cómo me trataron como culpable sin siquiera escucharme. Mi hermana quiso reconstruir nuestra relación. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que ahora entendía todo. Yo la escuché. Pero no respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Porque, aunque había recuperado mi nombre, el daño ya estaba hecho. El proceso judicial avanzó. Marcos intentó alegar problemas de salud mental. Quiso fingir que no era consciente de sus actos, pero su historial lo condenaba. Y en la audiencia clave, donde se expusieron todos los documentos, sus movimientos bancarios y hasta los audios en los que se jactaba de haberme
enseñado una lección. Ahí lo vi derrumbarse. No dijo nada, no pidió perdón. Solo bajó la cabeza y escuchó la sentencia. 7 años de prisión efectiva, más el pago de una indemnización simbólica. No porque el dinero lo resolviera todo, sino porque quedaba constancia oficial de quién fue la víctima. Yo, Christian. Y mientras él era escoltado por los agentes, mi hermana lloraba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Yo no lloré, no sonreí, solo respiré. Por fin. Después de la sentencia, no volví a pisar un juzgado. No porque no tuviera motivos, sino porque mi cuerpo ya no podía más. Estaba exhausto, no solo por el proceso legal, sino por todo lo que significaba haber sido traicionado por alguien a quien ayudé desde cero. Marcos no era simplemente el cuñado que cometió un error. Era el hombre que se sentó en mi mesa, que alzó a mis hijos en sus brazos, que me abrazaba en Navidad, y decía con voz emocionada: «Eres un ejemplo, Christian. Esa máscara es la que más duele». Durante semanas, dormí mal. Me despertaba con el corazón acelerado, revisando documentos, como si aún tuviera que defenderme de algo. Pero poco a poco, volví a respirar con normalidad. Y entonces, un día cualquiera, pasó lo que menos esperaba. Recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mi papá. Un sobre envejecido, guardado por años. Estaba en un cajón olvidado del escritorio, entre carpetas viejas. Lo encontré cuando por fin me decidí a ordenar mi oficina. El sobre decía: «Para Christian, solo ábrelo cuando sientas que todo se derrumba». Y sí, ya se había derrumbado todo. Dentro había una hoja escrita a mano. Mi papá no era de grandes discursos, pero esa vez, cada palabra pesaba. «Hijo, si estás leyendo esto, es porque estás pasando por algo duro. Quiero que recuerdes algo. Los negocios van y vienen, las traiciones también. Pero tu nombre, tu integridad, eso no se compra, ni se recupera con plata. Si alguna vez alguien te acusa de algo injusto, no corras a defenderte con gritos. Defiéndete con hechos, con paciencia, con silencio. Porque cuando la verdad llega, no necesita megáfono, solo necesita tiempo». Lloré. Lloré solo, en silencio, como cuando era niño, y me caía de la bicicleta. Pero no quería que mi mamá me viera llorar, porque ese hombre ya no estaba. Pero de alguna forma, me seguía cuidando. Reabrí la empresa con una nueva estructura. El nombre se mantuvo, pero el equipo cambió casi por completo. Volví a contratar a 2 antiguos colegas que habían estado desde el comienzo, cuando todo era incierto pero honesto. No busqué venganza. No hablé mal de Marcos con nadie. No publiqué su foto ni celebré su condena. No lo necesitaba. Mi victoria era silenciosa. Era cada día que me levantaba sin miedo. Cada cliente que volvía confiando en mí. Cada correo de agradecimiento de quienes me habían creído desde el principio. Mi hermana, con el tiempo, logró recuperar algo de su vida. Consiguió trabajo, comenzó terapia, y me pidió que la dejara ayudar en la empresa. Le dije que no. No por rencor, sino por prudencia. La herida era demasiado profunda. «Tal vez más adelante», le dije. «Pero ahora, necesito sanar». Y lo entendió. Mi esposa fue mi refugio en todo momento, no solo porque me apoyó sin dudar, sino porque creyó en mí incluso cuando todo parecía en mi contra. Nunca me preguntó: «¿Estás seguro de que fue Marcos?». Nunca. Solo dijo: «Estamos juntos en esto». Y eso salvó más que mi reputación. Salvó mi fe en los vínculos verdaderos. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mi hijo menor, me preguntó: «Papá, ¿qué pasó con el tío Marcos?». Me detuve. Respiré. Y le respondí: «Hizo algo malo, hijo, algo que lastimó a muchas personas, pero ahora está pagando por eso». «¿Y tú estás triste?». Lo miré. Tenía 7 años, los ojos grandes, curiosos, sin prejuicio. «Estuve triste, sí, pero ahora estoy tranquilo». «¿Y por qué?». «Porque hice lo correcto». Él asintió y siguió caminando como si nada. Para él, la respuesta era suficiente. Y para mí, también. El último documento que firmé ese año fue una donación. Un porcentaje de las ganancias de la empresa a una organización que brinda asesoría legal gratuita a emprendedores que enfrentan fraudes o acusaciones falsas. Porque entendí que no todos tienen los recursos, el tiempo o los contactos para defenderse como yo. Y porque, si algo me enseñó esta experiencia, es que la justicia no siempre llega sola. A veces hay que buscarla, exigirla, construirla con cada decisión. Hoy puedo mirar atrás sin rencor, no porque haya olvidado lo que pasó, sino porque aprendí de ello.
Aprendí que la familia no siempre está definida por la sangre, que confiar no es lo mismo que entregarse ciegamente, y que incluso cuando todo parece perdido, tu nombre vale más que cualquier sentencia. Mi nombre es Cristian, y no me robó el dinero, me robó la paz, pero no para siempre.